aquí. Voy a hacer aquí una conexión nada más. Permítanme. Blanca Estela Ángel, Blanca, ¿sí me escuchan y me ven? Perfecto. ¿Le puedo pedir un favor, Blanca? ¿Podría conectar su micrófono y contestarme en audio para ver si mi audio está funcionando? Sí, sí, doctor, sí se le escucha perfectamente. Buenos días a todas. Buenos días, doctor. Muchas gracias, Blanca. Buenos días. Sí, es que ayer tuve algunos problemillas por ahí con el internet y demás. Bueno, oigan, pues muchas gracias por estar aquí en esta sesión del Diplomado en Partidos Políticos, en el cual vamos a hablar del procedimiento de registro de partidos políticos. Quiero platicarles un poquito la dinámica que les propongo que realicemos. Consiste en que me permitan, en una primera parte un poco larga de la sesión, presentar con ustedes algunas láminas, hacer algunos comentarios y posteriormente pues ya pasar a las preguntas que ustedes quieran tener. Decirles que se vale que en la etapa de preguntas ustedes me digan, oiga doctor, más que una pregunta tengo un comentario. Se vale perfectamente que lo hagan. También quiero pedirles un favor, miren, con el fin de poder darles una sesión articulada, coherente, les quiero pedir que tengan a la mano una libretita, como esta, o unas hojitas o algo así, para ir anotando las preguntas, y en esa etapa que les comento de preguntas, respuestas y comentarios, pues podamos empezar a resolverlas. Porque si de repente me la hacen aquí, pues a lo mejor va a ser muy interesante, yo me clavo y ya no continúo con una clase más o menos sistemática. Entonces, bueno, esa sería la dinámica a seguir, tanto el día de hoy como el día de mañana. La intención sería, en principio, depende cómo vayamos avanzando, en principio hoy ver la parte sustantiva y mañana ver la parte procesal, pero insisto, esto dependerá de cómo vayamos avanzando. Bien, sobre estas reglas, ¿alguna duda, algún comentario? Bueno, no siendo así, vamos a empezar. Entonces voy a presentar aquí la lámina. Aquí está. Reducimos y nos vamos para acá. El compañero Edgar Martínez, ¿sí se ve la lámina que estoy poniendo? Perfecto, Edgar, muchas gracias. Bueno, estos son los contenidos que vamos a revisar en estos días. En primer lugar, los requisitos documentales para constituir un partido político. En segundo lugar, los requisitos personales. Y en tercer lugar, los requisitos temporales, para ver después el procedimiento. Desde luego, nuestra materia está anunciada y en buena medida pensada como registro de partidos políticos ante el INE. Y bueno, pues sí lo vamos a ver, pero voy a estar haciendo constantes referencias a los casos locales, porque como ustedes saben, y además a ustedes les toca, pues tenemos partidos políticos locales, que de hecho en los estados que tuvieron elecciones de gubernatura el año pasado, actualmente está corriendo el procedimiento. Entonces, por eso voy a estar también peloteando un poco con algunas cuestiones locales, que además ahora es, digamos, un poco más sencillo, porque posterior a la reforma de 2014, pues el procedimiento y los requisitos básicamente son los mismos, salvo el requisito personal, pero los requisitos y el procedimiento esencialmente son los mismos. Entonces es más fácil pelotear entre lo local y lo federal. Comentarles también que en mi otra vida, entre 2014 y 2020, fui consejero del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Y durante muchos años también trabajé en ese instituto y en el IFE. Entonces a mí me tocó participar en procedimientos de constitución de partidos políticos. Por lo tanto, me voy a referir también, perdonen que sea así, a experiencias personales, simple y sencillamente porque, pues de lo que puede hablar uno es de lo que uno conoce. Yo no conozco las experiencias de ustedes. Entonces, pues, haré algunos comentarios respecto a experiencias personales que me han tocado en procedimiento de constitución de partidos políticos.
Los requisitos documentales es que los partidos políticos cuenten con una serie de documentos básicos. A ver, los partidos, como ustedes ya saben y ya lo vieron, solamente lo voy a mencionar, son entidades de interés público, no son exclusivamente instituciones meramente de derecho privado, es lo que quiero decir. Pero tampoco son instituciones de derecho administrativo, como sería alguna dependencia de la administración pública, federal, local o municipal. Esta peculiar constitución que tienen los partidos políticos, esta peculiar calidad jurídica que tienen los partidos, implica que deben de cumplir con una serie de obligaciones distintas de otras figuras societarias en México. También tenemos que tener claro que los partidos políticos son una de las formas principales, no la única, porque también están las asociaciones políticas, pero seguramente sí la forma principal en la cual un derecho humano de naturaleza política o un derecho fundamental político, para no entrar en discusiones, salvo que quieran que entremos más adelante, que es el derecho de asociación en materia política. Por tanto, hay un interés del Estado en regular adecuadamente lo relativo a los partidos políticos y establecer una serie de disposiciones que los partidos deben de cumplir en virtud del carácter que estos tienen. Más aún, si pensamos que México se identifica como un país democrático, como un Estado democrático, y esto de ser un Estado democrático implica que no podemos tener partidos que no sean democráticos. Parece una verdad de perogrullo, pero es importante tenerlo claro. Ustedes seguramente lo verán en el módulo o en la materia relativa a la pérdida de registro de partidos políticos, pero en el mundo, por ejemplo, hay partidos que han perdido su registro por eso, por ser partidos antidemocráticos. Hay un libro ahí que me permito recomendarles sobre pérdida de registro de partidos políticos, del actual magistrado de sala regional especializada, el magistrado Luis Espíndola, que justamente habla de esto, de la pérdida de registro. Pero bueno, simplemente lo enuncio en este momento. Por lo tanto, nuestro artículo 41 constitucional, ese artículo tan extenso que ustedes saben que hay quien ha dicho que es un auténtico código electoral incrustado en la Constitución, establece que los partidos políticos deben tener 3 tipos de documentos básicos. ¿Quién recuerda cuáles son estos 3? ¿Quién me dice uno de esos 3 documentos básicos? Quien quiera, simplemente active su micrófono. Adelante, adelante, Carla. Hola, doctor. Le saludo desde Chiapas. Fui su alumna en la maestría. Ay, Buenos días, compañeros. Qué gusto, muchas gracias, buen día. Gracias. Me parece que los estatutos es un documento básico. Muy bien, los estatutos de los partidos políticos. Muchas gracias, Carla. Si de repente les hablo de tú o de usted, disculpen, en ningún caso es de una forma, es que quiera faltar ese respeto. Ustedes me pueden hablar también de tú o de usted sin ningún problema. Muchas gracias, Carla. Sí, efectivamente, los estatutos. ¿Qué otros? Nos faltan 2 más. Adelante. Hola, buenos días. La declaración de principios. La declaración de principios. Muy bien. Uno más. Hola, buenos días. ¿El programa de acción? Sí. El programa de acción. Son 3 entonces los documentos básicos que todo partido debe de tener en México. Esos son los 3 requisitos documentales. Pero no basta, lo que nos señala la Constitución y nuestra Ley General de Partidos Políticos, es que no basta con que, pues ahí están los estatutos, ahí está la declaración de principios, ahí está el programa de acción. No, deben de cubrir ciertos requisitos, deben de ocuparse de ciertos temas. Vamos a empezar por la declaración de principios. La declaración de principios, pues, es donde encontramos plasmada la ideología, la filosofía política de un partido, los principios, los valores que ese partido va a sostener. Esto es, desde luego, muy importante para el propio partido. A ver, de entrada, ¿no? Si alguien quiere militar en un partido, pues hay que ver si comulga con las ideas de la declaración de principios. Porque si no comulgas con esos valores, esas consideraciones ético-morales y políticas, desde luego, que se postulan en la declaración de principios, pues ¿qué andas haciendo allí? Y el propio partido te lo diría, Esta declaración de principios, nuestra legislación
digo, por un lado señala, pues es donde van a estar los valores, los principios de cada partido político, y entonces, bueno, pues ahí cada partido depende de la corriente ideológica a la que se adscriba, ¿no? Pero sí tienen que tener ciertos requisitos. En primer lugar, deben de contener la obligación de cumplir con la normatividad en materia constitucional y electoral. Alguien de ustedes me podría levantar la mano y con muy buen sentido de técnica jurídica decirme, oiga, doctor, eso sobra. O sea, no tengo como ciudadana o ciudadano que decir que voy a cumplir con la ley, se entiende que tengo que hacerlo. Bueno, es cierto esto, o sea, desde luego es correcto. Sin embargo, me parece que es como una forma de recordarle al partido, desde su propia documentación que el propio partido tiene que producir, decirle, no se te olvide que tienes que cumplir con la normatividad constitucional y cumplir con la normatividad legal. Eso me parece que es la manera en la que podríamos nosotras y nosotros entender la importancia de este apartado. Desde luego, los principios ideológicos. Nuestra Constitución no permite, y desde luego es adecuado, no permite que el Estado imponga ciertos principios ideológicos a los partidos políticos. Entonces no se le puede pedir a un partido no seas de izquierda o no seas de derecha, no seas socialdemócrata, no seas demócrata cristiano, no, esto no se puede. Cada partido define su orientación ideológica. Sin embargo, sí nuestra normatividad impone que, por ejemplo, no puede haber sumisión al extranjero. Ustedes saben que hubo una época, por ejemplo, en la que la mayor parte de los partidos comunistas, estoy hablando de la época del estalinismo, los 30, 40, 50, la mayor parte de los partidos comunistas del mundo, pues seguían los dictados que se daban desde Moscú. Había una auténtica sujeción a una potencia extranjera que era la que dictaba la ideología e incluso los actos que tenían que realizar estos partidos políticos. Hay un estupendo libro, lo estoy releyendo, de un gran escritor español olvidado, que fue don Manuel Chávez Nogales, que era periodista. Y Manuel Chávez Nogales narra dos sucesos terribles, que es la caída de España, la época de la República, y la caída o sea, cuando viene el levantamiento nacionalista del franquismo, y la caída de Francia frente en la Segunda Guerra. Y cuenta que, por ejemplo, pues los comunistas, que siguiendo los dictados de Moscú eran enemigos de los fascistas, de repente cuando se da el pacto Ribbentrop-Molotov, pues ahora tenían que ser amigos de los fascistas, porque ahora era el nuevo dictum que se decía o que se establecía desde Moscú. Oiga, pero el día de ayer me decían ustedes que había que odiarlos y ahora me dicen que hay que abrazarlos y apoyarlos. Bueno, pues nuestra Constitución ya no permite eso, no permite que un partido político se sujete a los dictados, al dictatur que se dé desde un país extranjero. Eso no quiere decir que no puedan establecer los partidos relaciones con instituciones internacionales o con otros partidos que tengan, digamos, la misma corriente ideológica. Pensemos en América Latina, ¿no? En América Latina está la famosa COPAL, la Confederación de Partidos Políticos de América Latina. Oiga, es que se están sometiendo a partidos extranjeros. No, simplemente pues, comulgan ideológicamente y pues intercambian información, hacen eventos, pero eso no quiere decir que un partido extranjero mande sobre un partido nacional. La declaración de no aceptar apoyo de ministros o ministras de culto, porque hay confesiones que desde luego tienen ministras de culto. Alguien de ustedes me podría decir, oiga doctor, pues eso es muy siglo XIX, estamos en el siglo XXI, ya esto de la religión, los ministros de culto, y yo les diré, ¿vieron lo que pasó en Tlaquepaque? ¿Vieron lo que pasó en Tlaquepaque? ¿Vieron las recientes resoluciones de sala regional especializada y sala superior sobre la intromisión de ministros de culto con mensajes con sentido político o con intencionalidad política en elecciones? Entonces, perdón, pero esto no es siglo XIX, esto es México 2022. Esto sigue siendo relevante. ¿Alguien de ustedes podría levantarme la mano y decirme, oiga, doctor, pero ya deberíamos dejar eso a un lado y permitir que... Pues yo no sé si deberíamos dejarlo a un lado o no. Lo que sé es que nuestra Constitución sigue estableciendo que somos un Estado laico y sigue siendo una decisión fundamental, y no son mis palabras, son palabras de Jorge Carpizo, no se peleen conmigo, peleense con Carpizo, una decisión fundamental, la sujeción de las iglesias al Estado. Entonces, bueno, pues mientras esto esté, hay que seguir.
La obligación de conducirse de forma pacífica y democrática. Esto ha presentado alguna discusión teórica. Yo diría que ni siquiera práctica, pero sí alguna discusión teórica. Un partido puede en México postular que quiere llegar al poder por medio de las elecciones, llegar al poder y una vez en el poder destruir el sistema democrático e imponer la dictadura del proletariado o imponer una teocracia. Pues no, nuestra Constitución no lo permite. Un partido que pretendiera introducir eso en una declaración similar, en su declaración de principios, escudándose en que esta es nuestra ideología, pues chocaría con el mandato normativo, el mandato legal que dice, no, a ver, tú tienes que conducirte de forma pacífica y de forma democrática. Ahora, esto de la forma democrática también es importante porque, como estarán viendo en este diplomado, se refleja respecto de la conducta que el partido político debe tener con sus militantes. Porque el partido político, hacia su militancia, opera como si fuera autoridad. Entonces, por ejemplo, que ustedes lo saben, debe respetar el debido proceso. Entonces, es importante que el partido esto lo tenga, insisto, absolutamente claro. Y por último, la promoción de la participación de la mujer. Un partido político no puede plantear lo contrario, no puede guardar silencio, sino que dentro de sus documentos básicos debe establecer que va a promover la participación de la mujer. Que como ustedes saben, pues también es una obligación que deriva de la Ley General de Partidos Políticos. Me permití tomar de las páginas de los partidos políticos, de sus declaraciones de principios, algunas porciones, simplemente para ilustrarlo. Entonces, quien nos quiera leer la parte derecha de la lámina, quien quiera, sin levantar la manita, nomás active su micrófono, por favor. Adelante. Adelante, Marta. La vida, ¿me escucha? Uh-huh. La vida y la dignidad del ser humano deben protegerse y respetarse desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. La familia tiene preeminencia natural sobre las demás formas sociales, incluso el Estado. Muchas gracias, Marta. Se borró una. A ver, permítame un momentito. Voy a dejar de compartir para ajustar esta lámina. Ay, ¿por qué se borró? A ver. Yo pensé que estaba correcta. A ver. Porque quiero que veamos varias y después voy a hacer algún comentario. Ahora está tardando en abrir. No importa, vamos a regresarnos acá. A ver, hay una cosa clara. Este partido te está diciendo esto respecto de la vida y de la familia. Te lo está diciendo desde su declaración de principios. Te puede gustar o no gustar, pero ese es un elemento ideológico y de valor que el partido está postulando. Entonces, por ejemplo, ahí un elemento relevante es, si militas en este partido, bueno, pues, a ver, entonces se asume que coincides con ese postulado. Pero es que me lo están imponiendo. No te lo están imponiendo. Nadie te está imponiendo que pertenezcas a un partido político. Es tu libre derecho de asociación. Ahí está en los estatutos. Oiga, pero es que eso a mí no me gusta. Bueno, pues, no sé, platícalo hacia dentro del partido, vean si esto se puede cambiar, pero no en los estatutos, en la declaración de principios, o milita en un partido que postula otra cosa. Pero a final de cuentas, ese es el contenido ideológico que el partido te está diciendo. Vamos a ver si ya abrió aquí. Sí. A ver. Sí, se borró una parte. Bueno, pero no importa. Para efectos de ejemplo nos puede servir. Vamos a regresar aquí a la presentación. Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿quién puede ayudarnos a leer esta lámina? Quien quiera, por favor. Adelante. Somos un partido que se sustenta en los principios ideológicos de la Revolución Mexicana, que plantea como postulados fundamentales el nacionalismo, las libertades, la democracia y la justicia social. Con base en ellos, el partido promueve el ejercicio del poder hacia el desarrollo económico, político, social y cultural de México,
y sostiene una tendencia ideológica que lo vincula a la corriente socialdemócrata de los partidos políticos contemporáneos. Muchas gracias, compañera Blanca. A ver, pues el PRI te está diciendo, yo soy socialdemócrata. Oiga, ¿por qué está usted diciendo que el PRI es socialdemócrata? Bueno, pues porque el propio PRI lo dice, está en su declaración de principios. Oiga, pero ¿no cree usted que debería ser de democracia cristiana o que debería ser un partido de tendencia verde europea? No, pues no, yo no sé, o sea, cada partido lo define. Lo que estamos ilustrando es cómo esto lo encuentras en las declaraciones de principios. Ahí vas a encontrar estas apreciaciones ideológicas. Por ejemplo, aquí tenemos una cuestión que tiene que ver, sí, con lo ideológico, pero también con una cierta postura ética. Aquí tenemos un planteamiento que es puramente ideológico, pero también histórico. Hay una reivindicación, digamos, de parte de la historia de México, de una versión de la historia de México, y hay una afirmación ideológica. Nos identificamos con la socialdemocracia. Ya. Los partidos deben tener también, decíamos, un programa de acción dentro de estos 3 documentos básicos. Y el programa de acción implica preguntarse cuáles son los objetivos de ese partido, o sea, ¿por qué está luchando ese partido? Alguien me diría, pues por llegar al poder. Sí, ok, pero por llegar al poder, ¿para qué? Ya llegaste al poder, ahora ¿qué vas a hacer, no? Pues llegar al poder, ¿para qué? Esa es la pregunta. ¿Qué vas a hacer cuando llegues al poder? ¿Qué quieres hacer con el poder? ¿Para qué lo vas a utilizar? ¿Para qué lo vas a utilizar? Podríamos decir, pues, para el cumplimiento de los principios que hemos expresado en la declaración de principios, sí, pero ¿cómo lo vas a materializar, no? O sea, ese es el chiste, pues. O sea, ya es, digamos, ya que tenemos los principios del partido, esta sería, digamos, la materialización. Y lo primero es, ¿cómo se van a alcanzar esos objetivos? ¿Cómo se van a alcanzar los objetivos? Perdón, esto lo tengo que contestar. Esa es la primera pregunta. Y como pueden ver, ya es algo absolutamente operativo. Lo segundo, la propuesta de políticas públicas. Porque es un poco lo que yo decía, o sea, quieres el poder, pero ¿para qué lo quieres? Entonces, si tú llegas al poder, ¿qué vas a hacer? Su fundamentación ideológica y política, más bien la formación ideológica y política que le vas a dar a tus militantes. Recuerden que, por ejemplo, los partidos políticos tienen obligaciones muy específicas en esto, o sea, los partidos deben darle capacitación constante a sus militantes y también deben, por ejemplo, realizar publicaciones de divulgación y publicaciones de formación. Ahí les voy a poner un ejemplo. Voy a dejar de compartir un momento porque quiero verles las caras. Les voy a plantear un asunto que me tocó resolver en mi vida de consejero. A ver ustedes qué opinan. Un partido político, en este caso era un partido político local. Ustedes saben que tienen la obligación de realizar publicaciones anuales. ¿Estamos de acuerdo, no? Es una obligación, ya seas partido político local o seas partido político nacional. Bueno. Se verifica esto y se inicia un procedimiento porque el partido no había hecho su publicación anual, no la había realizado. Y en lugar de contestar, no la hice porque no pude, no la hice porque fue año electoral, lo cual era cierto, no la hice porque no hubo recursos, no sé. O decir, sí la hice, aquí está el documento, pero se me olvidó comprobártelo, no sé, decir algo así. El partido solicita una oficialía electoral, o sea, una constatación de ciertos actos por parte de un funcionario o funcionaria electoral dotado de fe pública, de su página de Facebook, de todo lo que había publicado en el año. Y entonces el partido nos dice, ahí están las publicaciones, porque yo estuve publicando en Facebook, aquí está mi página de internet, y aquí están las publicaciones. ¿Cómo lo ven? ¿Vale o no vale? ¿Vale o no vale? Ustedes son las consejeras, los consejeros de ese OPLE. ¿Vale o no vale? ¿Hay que sancionar o no hay que sancionar? ¿Cumplió o no cumplió? Adelante, Zaira. Gracias, buen día a todos. Pues en estricto sentido, esas son publicaciones realmente de su trabajo. Quizás sería una cuestión más de forma, pero
pues yo creo que más allá de sancionar sería como darles el tiempo de que le den estructura a todo eso que efectivamente está comprobado que hicieron y que efectivamente tienen. No sé, es mi punto de vista. Perfecto, muchas gracias, Zaira. Carla, adelante. Gracias, doctor. Bueno, así con el caso que usted plantea, yo considero que no es correcto lo que hizo el partido. No se puede validar una publicación en Facebook como, por ejemplo, una revista o cualquier otro medio de difusión, porque pues ellos tienen recursos para emitir los tirajes de cualquier documento que les pueda servir como difusión. Yo creo que no es posible validar las publicaciones en Facebook como un equivalente a ello. Muchas gracias, Erika. Consejería LIPG, adelante, por favor. Muy bien. Yo creo que más bien, pues no contaría para como una divulgación, porque justamente las normas, y la jurisprudencia nos han establecido una serie de requisitos que tiene que tener cada una de las publicaciones, tanto de divulgación teórica, científica, que se hagan los partidos. Además de que el carácter estricto que tiene cada una es, algunos con fines informativos y otros tienen un procedimiento científico y pues riguroso con el cual deben de cumplir. Entonces yo considero que no sería válido. Muchas gracias por su participación. Gracias, compañera de la consejería. A ver, sí, no se les validó. No se les validó. A ver, son posts donde, pues, el partido decía una serie de cosas, ¿no? Pero ¿dónde estaba el rigor de una publicación que la ley te requiere? Y ustedes me podrían decir, oiga, doctor, pero pues ya una publicación en papel no se le hace un poco anacrónica. Yo no estoy diciendo necesariamente que sea en papel. Puede ser una publicación electrónica. Hay publicaciones electrónicas pues, muy serias, ¿no? Pero tiene que ser una publicación formal, no un mero post. O sea, yo no puedo validarle un post que subió el partido felicitando por el Día del Niño. Es que eso es divulgación. ¿Divulgación de qué? No, pues es que eso es formación de nuestra militancia, pero ¿formación de qué? En la importancia de la niñez. No, perdón, a ver, no, eso no es. La neta no lo hiciste. ¿Se te olvidó o lo dejaste pasar porque era año electoral y te consagraste a otras cosas? Pero perdón, eso no lo podemos validar. ¿Y por qué? Pues por esta obligación que estamos viendo. Los partidos políticos deben tener algún tipo de estrategia de la capacitación del funcionariado, no del funcionariado, sino de la... Ya, me había pasado, pero ya sé por qué. Y decíamos también la forma en la que sus militantes van a participar de manera activa en las elecciones. ¿Cómo van a participar? Y aquí me permití traer también algunos ejemplos de programas de acción. Entonces, ¿quién me puede ayudar a leer lo que tenemos aquí a mano derecha, por favor? Morena. Luchamos por poner fin a la privatización de Pemex, la industria eléctrica y del patrimonio cultural. Luchamos contra la entrega del territorio a empresas mineras que devasten el territorio, generan pobreza, no pagan impuestos y dañan el medio ambiente. Muchas gracias, Edgar. Bueno, aquí nos está diciendo, en su programa de acción, este partido nos está diciendo, si llego al gobierno, voy a luchar por esto. O sea, voy a desarrollar políticas públicas, reformas legales, orientadas a esto. Oiga, doctor, pero es que a mí no me parece. Bueno, pues no vote por ese partido, ¿no? O sea, por eso te está diciendo que es el programa de acción. Entonces te está diciendo, bueno, pues si llegamos, vamos a hacer esto. Pero aquí tenemos otros ejemplos. Aquí traigo un ejemplo de un partido político local. Ya no existe, pero no importa. Estamos simplemente ilustrando. Edgar, si puedes ayudarme con la parte izquierda también de esta lámina, por favor. Querétaro Independiente. El partido, para llevar a cabo su formación ideológica y política a las y los militantes, realizará actividades para los mismos. Entre estos,
Se realizarán cursos de capacitación política para instruir a los militantes sobre las funciones de los cargos de elección popular, para fomentar la participación de hombres y las mujeres en la participación política del partido y del Estado, así como mediante talleres enfocados a incentivar la convivencia en democracia, derechos humanos y políticos, equidad de género, la participación social, de igual forma abriendo foros de debate y discusión sobre la problemática y retos de la entidad. Recuerdan, muchas gracias Edgar, recuerdan que lo decíamos hace unos minutos, ¿no? A ver, dentro del programa de acción debe de venir cómo vas a realizar la formación ideológica y política de tus militantes. Aquí nos lo están diciendo. A ver, nosotros vamos a orientarnos hacia esta parte. Alguien me podría decir, oiga, doctor, pero ya yo no veo un programa, ¿cuál es el objetivo, el perfil, los docentes, horarios? No, a ver, no, o sea, tampoco es el programa de capacitación, ¿no? O sea, es la base a partir de la cual se va a construir la capacitación que se va a dar a las y los militantes. Por último, Edgar, si me ayudas a leer ahora la parte derecha de la lámina, por favor. Movimiento Ciudadano. Promover la descentralización política y federalización racional y equitativa de los recursos públicos como instrumento para realizar la esencia del sistema federal que nos rige, mediante el respeto a la soberanía de los estados y el fortalecimiento de la autonomía municipal, incrementando su capacidad para participar en los asuntos federales que les afecten. Entonces, vamos a suponer que este partido presentara una iniciativa en Cámara de Diputados o de Senadores, planteando, por ejemplo, una reconfiguración del Pacto Federal. Oye, pues, ¿por qué te metes en eso? ¿Qué tienes que andar ahí? Está en mi programa de acción. En mi programa de acción estoy diciendo que vamos a buscar incrementar la capacidad de los estados y de los municipios para participar en asuntos federales. Entonces estoy planteando, a partir de mi programa de acción, estoy planteando algo perfectamente coherente, una reestructuración del Pacto Federal. ¿Me van siguiendo? Es como si este partido dijera, pues vamos a establecer, por ejemplo, el tema de la reforma energética, ¿no? Pues puedes o no estar de acuerdo, pero lo que puedes verificar es si hay una coincidencia entre la agenda legislativa, entre las propuestas de políticas públicas y el programa de acción. Ahora, desde luego, se espera que haya una relación directa entre el programa de acción y la declaración de principios. Por ejemplo, si tú eres un partido comunista, por ponerlo de forma muy, muy evidente, ¿no? Si tú eres un partido comunista, si tú dices en tu declaración de principios que eres un partido comunista y que va a seguir la dialéctica marxista y que viva Lenin, y dices todo esto, y después dices en tu programa de acción, emprenderemos un profundo programa de privatizaciones, pues dices, ay, hay una incoherencia, porque ¿cómo puede ser que te asumas como ideológicamente como un partido comunista y en tu programa de acción lo que estés planteando sea algo que no va de acuerdo con esa ideología que tú mismo has establecido, que tú mismo has dicho? Insisto, no porque te lo imponga el Estado. El Estado no te impone una ideología, no le impone una ideología a los partidos políticos, sino que tú mismo lo dijiste. Por último, los estatutos. Esto nos va a llevar más tiempo porque, cómo ha habido cosas, yo no diría raras, pero sí diría peculiares, en los estatutos de los partidos políticos. Entonces, aquí tengo en esta lámina cuáles son los elementos que tienen los estatutos de los partidos, pero la verdad es que los vamos a ir desgranando, porque, insisto, ahí hay cosas muy interesantes. En primer lugar, la denominación del partido político, y ahí tendremos que ver algunas cosas. Por ejemplo, un partido político en su denominación no puede contener una referencia religiosa. Todavía en las elecciones de 1911 existió, por ejemplo, en México muy brevemente un partido que se hacía llamar a sí mismo como el Partido Católico. Que ahora que veíamos que por ahí está la compañera Carla de Chiapas, pues postuló, por ejemplo, al Senado a don Emilio Rabasa, que fue gobernador de Chiapas. Entonces, bueno, pues existió, pero actualmente nuestra legislación no nos permite que haya un partido político que en su nombre tenga una invocación religiosa. Quiero platicarles una experiencia sobre este tema. Voy a dejar de compartir.
No es de partidos políticos, pero sí es de candidaturas independientes. Se las voy a platicar muy rápidamente. ¿Se acuerdan que el América, y en algún tiempo la selección nacional, tuvo un portero que se llamaba Adolfo Ríos? ¿Cómo le decían a Adolfo Ríos? ¿Cuál era el apodo? Pues se le ha de haber puesto Bermúdez, ¿no? Le pone apodos a todo el mundo, pero ¿cuál era su apodo? El arquero de Cristo. Ay, perdón, Edgar, te interrumpí. El arquero de Cristo, el arquero de Cristo. Entonces, el señor Adolfo Ríos se va a vivir a una ciudad y pasado el tiempo quiere contender para alcalde de la ciudad. Y ustedes saben que, pues ya generalmente, casi en todas las entidades, por no decir que en todas, se permite el uso de apodos. O sea, viene el nombre y viene el apodo en la boleta, lo cual facilita, creo yo, la identificación de la candidatura por la cual la ciudadanía quiere votar. Entonces pide, quiero aparecer en la boleta con mi apodo, el arquero de Cristo. El apodo era cierto. O sea, cualquiera que vea, se meta a YouTube a ver partidos de Adolfo Ríos, verá que le decían el arquero de Cristo. O sea, ese es un apodo real, no es que se lo inventó. Porque luego se quieren inventar apodos, ¿no? A ver, regístreme Luis Octavio Vado Grajales, póngame el efectivo. ¿Cómo que el efectivo? Es que ese es mi apodo. Oiga, pero pues usted nunca lo hemos conocido. Ah, no, pues es que a partir de hoy ya es mi apodo. No, perdóname. O sea, Adolfo Ríos, lo que quiero decir es que este señor podía demostrar que históricamente, por más de 20 años, ese era su apodo. Pero nos enfrentamos a un problema. Hay una referencia religiosa. Claro, también ustedes me podrían decir, y es cierto, a ver, es que Cristo, en tanto persona física, pues no solamente es una referencia religiosa, puede tomarse también como una referencia filosófica. O alguien que se dedique mucho al fútbol me podría decir, no, doctor, a ver, es que el arquero de Cristo no tiene una connotación religiosa, se refiere a una cierta forma que tienen los porteros de salir de la portería, de salir del marco cuando viene un jugador de frente, que ustedes recordarán, o sea, como que se hincan, o sea, y extienden los brazos para taparle la portería al otro. Entonces, técnicamente, doctor, se refiere a eso. Pues sí, pero a ver, no nos apliquemos la navaja de Occam, ¿no? O sea, ¿qué es lo más sencillo que tiene una referencia religiosa? Entonces, ¿qué onda? ¿Se lo permitimos o no se lo permitimos? ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué piensan? Hagan de cuenta que son las consejeras y consejeros del OFRE, que además, más de una y de uno en este caso, seguramente en algún momento lo será. ¿Qué onda? ¿Le damos chance o no le damos chance? ¿Cómo ven? La compañera de consejería LIPG dice que no. ¿Alguien que sostenga lo contrario? No, le dijimos que no. Le dijimos que no. Impugnó. Pero la impugnación se le pasó por un día. Se pasó por un día. Entonces, los tribunales no entraron al fondo. Simplemente pues, sobreseyeron. ¿Saben qué? Se le pasó el plazo a volar palomas al partido. Yo creo que, pues mi posición personal, que así como un partido político no puede tener una connotación religiosa en su nombre, tampoco podría pasar con una candidatura independiente. Ustedes lo saben, hay una regla que se estableció a partir de la reintroducción de las candidaturas independientes en el sistema mexicano, federal al menos, en 2012, que es lo que en los puntos que no esté regulada una candidatura independiente se entenderá que se le aplican las reglas de un partido político. Claro, yo sé que esta regla que acabo de enunciar tiene muchas excepciones, pero creo que aquí no hay excepción. Creo que aquí debe ser exactamente la misma disposición. ¿Por qué? Porque la ratio de la disposición que impide que un partido político tenga una alusión religiosa se encuentra en la naturaleza laica del Estado mexicano. Y creo que esto de la naturaleza laica del Estado mexicano es un principio que operaría no solo para partidos políticos, sino también para candidaturas independientes, salvo mejor comentario que ustedes quieran, en el que ustedes quieran profundizar. El partido, entonces decíamos el nombre del partido político, el nombre con el cual ese partido va a ser identificado. Y decíamos el emblema y colores, y ahorita voy a profundizar en esto. Pero lo que quiero decir es que un partido tiene el derecho, ya que ha obtenido su registro, tiene el derecho
a ostentarse con su emblema, con sus colores y con su nombre. Pero la realidad es que no solo es un derecho, es una obligación. Es una obligación para que la ciudadanía pueda saber que si está votando por Juan Domínguez Martínez, candidato de un partido A, está votando por ese partido. O sea, que no se valga que el partido trate de que no se vea, de que no aparezca el nombre y simular que sus candidatos son como candidatos independientes. No, el partido tiene que ser plenamente identificable. Decíamos, ahorita voy a profundizar en esto, simplemente quiero acabar con el listado, ¿no? El procedimiento de afiliación, derechos y obligaciones de las y los militantes, su estructura orgánica, que además, como ustedes saben, hay ciertos órganos que a fuerzas tienen que tener, normas y procedimientos de renovación de dirigencia, ahí hay unas anécdotas muy interesantes, ahorita las vamos a ver, y las facultades de sus órganos, normas para la postulación de sus candidaturas, obligación de sus candidaturas de sostener su plataforma, tipos y reglas de financiamiento, justicia partidaria, sanciones aplicables. A ver, vamos a suponer que alguno de ustedes que trabaja en un OPLE o en un tribunal local, o que trabaja en algún momento en alguna de estas instancias, le toque el procedimiento de constitución de un partido político local. Ahí tienes un checklist. Ahí tienes un checklist. A ver, viene esto, palomita. Viene esto, palomita. Viene esto otro, palomita. Ya después entramos a profundidad, pero vamos a ver si viene. Ahora, no viene, pues ahí hay que prevenir al partido o a la organización que pretende constituirse como partido político. Por ejemplo, unos estatutos que dijeran que omitieran el procedimiento de afiliación. No dicen nada sobre el procedimiento de afiliación. Pues hay que darle vista. A ver, organización, por conducto de su representante, aquí no está el procedimiento de afiliación. No, mire, abogado, lo que pasa es que eso lo vamos, consejero, es que eso lo vamos a poner después. Vamos a hacer un reglamento de afiliación y ahí lo vamos a poner, ¿no? A ver, qué bueno que hagan un reglamento de afiliación, pero tienen que poner al menos las bases del procedimiento de afiliación en los estatutos. Lo tienen que poner. A ver, ¿cuál es el logo? No, pues es que no hemos discutido todavía los colores. No, perdón, necesitamos el logo, porque ustedes se van a identificar de cierta manera hacia la ciudadanía. Entonces necesitamos saber su nombre y su logo. Entonces, digamos, es como que el primer paso. O sea, haces tu checklist y vas viendo si se van cumpliendo. Si un punto no se cumple, pues ahí hay que hacer una prevención. Ahora, digo, obviamente hay que revisarlos todos para no estar haciendo prevenciones todo el tiempo, pues, pero lo que estoy tratando de decir es que ahí vas teniendo propiamente un checklist. Bien. Vámonos a los nombres y la denominación. Miren, aquí voy a poner un ejemplo también de un partido político local de Hidalgo, porque me parece que es un buen ejemplo de este punto que quiero ilustrar con ustedes. Y es lo que les decía, ¿no? Estoy peloteando entre lo local y lo nacional todo el tiempo. El Partido Encuentro Social Hidalgo. Fíjense, estos son sus estatutos. Dice, artículo 2. El imagotipo de Encuentro Social Hidalgo consta de 2 partes, un isotipo y un logotipo, y está diseñado a 4 colores. Pantone 431C, gris Pantone 431C, morado Pantone 526C, rojo Pantone 185C y azul Pantone 640. En la parte central están escritas en minúsculas las palabras Encuentro Social y en 2 líneas centradas con respecto al imagotipo. En primera línea está la palabra Encuentro con tipografía Soho Graphic Pro estilo regular en color gris Pantone 431C, mientras que en la segunda línea está la palabra Social con tipografía Soho Comic Pro en negrita y color gris Pantone 431C y un tamaño del 80% con respecto a la palabra Encuentro. Entonces alguien de ustedes me dice, oiga, doctor, pues, eso muy técnico, ¿no? Sí, pero así debe de ser. Sí, pero así debe de ser. A ver, ¿alguien de aquí ha tenido la oportunidad de participar en el proceso de diseño de boletas? ¡Qué cosa tan complicada, tan compleja! Y quien haya participado en esto sabe que no estoy mintiendo. Los colores. Yo recuerdo un caso, insisto, todo esto que les estoy platicando son casos reales, no me estoy inventando nada. Digo, ando en la materia electoral desde antes que ustedes nacían, desde el 91, no me voy a inventar cosas, no es necesario. Hay muchas cosas.
estábamos discutiendo la boleta electoral, el modelo de boleta electoral. Entonces se para el representante de un partido político, se acerca y dice, el color está mal y el diseño tiene un círculo interno, las dimensiones están mal. ¿Cómo que está mal? Sí, ese no es el azul. ¿Cómo? Pues ahí vamos a la oficina de organización electoral. O sea, la propia comisión fuimos a la oficina. A ver, ¿cuáles son los datos que tienes? No, pues es que es azul Pantone tal. ¿Qué es el Pantone? ¿Saben qué es el Pantone? Veo que la compañera... Sí, adelante, compañera. No, el número adelante, específico del color. Por ejemplo, puede haber gris 120, 121, 122, y el colorcito es como el específico que le da. Exactamente, muchas gracias. Y es un catálogo internacional. O sea, el gris Pantone 431C es el mismo en México que en Tailandia. Alguien de ustedes me dirá, oiga, pues con que le ponga rojo bandera. No, papá, porque rojo bandera no es igual en México que en Italia. No. Ahí es que se entiende. No, ni madre es que se entiende. No, aquí estamos en algo serio. No, nada de que se entiende. Aquí no es como cuando estás en la secundaria o en la preparatoria y que te calificaron mal. Entonces vas con la maestra. Ay, es que puse esto. Pues es que está mal. Ay, es que quise decir. No, a un partido no le puede salir con que quise decir. No, esto es algo serio. Es algo serio. El partido te debe indicar con absoluta precisión cuáles son sus colores. A ver, yo quiero azul Pantone 434. Órale. Ay, es que en la imprenta no tiene, pero tiene el 435. Pues es casi igual. No, entonces no es, papá. No es. Punto. Tú tienes que poner el que es. Porque el partido te lo tiene que precisar. Te lo tiene que precisar. El partido no te puede decir azul. ¿Qué azul? ¿Azul como el de estos cuadritos? ¿Qué azul? Azul Francia. No. Miren, hagan ustedes el ejercicio. Hagan ustedes digo, no ahorita que estamos en clase, pero después. Métanse a Google y pongan color turquesa. Tecléenle color turquesa. Y les van a salir 4 o 5 turquesas distintos. 4 o 5 turquesas distintos. Si alguien de ustedes ha comprado ropa por internet, sabe que es exactamente lo mismo. O sea, pantalón de mezclilla azul, el clásico, ¿no? Azul cobalto, ¿no? Ya te metes y lo ves y, pues, ay, sí me gustó, ya lo pides. Y te llega y es otro azul. Pues es que yo pensé, no, pero en esto no se puede. Entonces, por ejemplo, aquí el Partido Encuentro Social Hidalgo te está diciendo con diáfana claridad, gris Pantone 431C. Cuando diseñas tus boletas, por ejemplo, tu documentación electoral, le dices a la imprenta, aquí quiero gris Pantone 431C. No hay problema. Y los técnicos y las técnicas de la imprenta saben perfectamente qué gris es. No nada de que gris plata, gris óxido. No, sin ningún problema te lo van a dar. Bueno, fíjense cómo aquí también el partido hasta te dice el tipo de letra. Pues es que es lógico. Piensen ustedes en los partidos políticos que conocemos. No todos tienen el mismo tipo de letra. O sea, tú no puedes decir, pues todos, ponlo en Arial. No, porque no es. Y las dimensiones internas de los elementos. Este partido que les digo, primero fue el tema del color, y después el tema de un elemento interno que tenía. Entonces, hubo que medirlo en las imágenes. Pero obviamente no lo vas a medir con la regla de 30 centímetros que llevabas a la primaria, ¿no? O sea, pues ahí sacas de estas reglas flexibles que usabas para pegarle a alguien en la espalda o para defenderte si te querían pegar, ¿no? No, pues no vas a usar esa. Usas tiene ahorita un nombre que se me acaba de ir, pero es un instrumento de medición con absoluta exactitud. Tiene como una especie de pinzas y lo vas moviendo de esta manera, ¿no? Y resultó que el partido político, pocos días antes, había hecho algunos ajustes a su imagotipo, se lo habían notificado al INE y el INE nos lo había notificado a nosotros. Pero por alguna razón, el compañero representante del partido no tenía el dato, no traía el dato actualizado. Entonces, hubo que pedir el oficio al INE por el cual el partido había hecho este ajuste. A ver, señor representante, perdón, pero aquí está esto. Bueno, entonces está bien. Entonces, por eso tiene que ser con tanta precisión. El día de mañana, que ustedes corran un procedimiento de registro de un partido político, si te dice, pues,
las letras, este es nuestro nombre y nuestro color es morado con azul y magenta. No, perdón, pero disculpe, necesito más precisión. Necesito más precisión, porque con esos datos, después, cuando estemos diseñando boletas, va a ser un merequetengue. Va a ser un merequetengue. Porque además hay otra. Les ha tocado ir a la impresión de las boletas, ya no al diseño, sino acudir a la impresión de las boletas. Las primeras que se imprimen no sirven. De hecho, la costilla no se llega a foliar. Porque cuando vas a imprimir, o sea, a ver, no imprime, en primer lugar, no imprimes en el offset de la esquina, ¿no? No vas con el compadre o con la comadre que tiene una fotocopiadora y sácame 450,000 copias de en papel bond. O sea, en primer lugar es en cierto tipo de imprentas, ¿no? En segundo lugar, lo que pasa es que la pintura, el tinte, el color, se tiene que asentar. Entonces, por ejemplo, sale la primera impresión, sale el primer rollo, empiezan a salir las primeras. Salen en lo que prenden y empiezan a salir, salen muchos. Las sacas y las empiezas a ver y vas a decir, ¿esto está mal? No son los colores. Estos no son los colores. Salen muy brillosos normalmente. No, esto no es el color. Entonces te espantas y ya te andas imaginando escenarios horribles, ¿no? Entonces, el técnico o la técnica te dice, no se preocupe, don consejero, doña consejera. Lo que pasa es que la tinta se tiene que asentar. Entonces, el primer tiraje, los primeros cientos de boletas, porque imprimen muchísimas de golpe, no se van a utilizar por eso, porque no se ha asentado el color. Entonces, lo que van haciendo es, van haciendo pruebas. Cada determinado número de boletas van haciendo pruebas. Entonces, toman el documento donde te viene la identificación de los colores, toman el pantone, que normalmente son como unas tiras así, viene un arillo y vienen como las tiras. Y hasta que verifican que todos los colores son los correctos, entonces dicen, a partir de este momento, estas son las buenas. Todas las demás no sirven. Alguien podría decir, oiga, pero pues hay que reutilizar, hay que usar esa, ¿no? Pues total, medio se parece. No es el amarillo exacto, pero pues se parece, está medio anaranjadón, pero ¿a poco se van a confundir? No. Los partidos tienen el derecho a aparecer en las boletas con su nombre correcto y sus colores y su logo correcto. Y no solamente es que los partidos tengan este derecho, es que la ciudadanía no puede, no podemos darles como autoridades elementos para la confusión. O sea, de entrada, imagínense ustedes como electores o como electores. Llegas a la casilla, te dan la boleta y la boleta la ves así como que con colores todos brincones, ¿no? Diría alguien fosfo. Pues estos no son. Empiezas a dudar incluso de la boleta, ¿no? Entonces, no, perdón. O sea, por eso digo, esto del nombre correcto y los colores correctos y las dimensiones correctas de los partidos políticos es muy importante tenerlo claro desde el registro del partido porque te va a impactar en el diseño de la documentación y material electoral. E insisto en lo que decía yo hace un rato. Aquí no se vale, se parece, se da a entender. Ay, no hay que ser tan piquis. No. Aquí tiene que ser exacto. O sea, ahí no hay, porque te lo están diciendo. Y si no te lo dicen, pues tú los tienes que requerir. A ver, no, a mí dígame, no me diga azulito claro, a mí dígame el pantón específico porque lo vamos a necesitar. Bien, voy a volver a la presentación. Y aquí vienen cosas bien interesantes. Miren. Por eso me gusta esta clase, porque tiene muchas cosas que podemos ver. A ver, aquí quiero que veamos esta jurisprudencia, 14 de 2003. Porque la vamos a ver respecto de un caso específico y concreto. Emblema de los partidos políticos, dice, sus colores y demás elementos separados no generan derechos exclusivos para el partido que lo registró. ¿Por qué queremos que un partido político tenga un logo o un emblema? Porque necesitamos que se identifique. ¿Por qué necesitamos que se identifique? Pues para que la gente sepa por quién está votando, ¿no? O sea, me parece que hay una lógica detrás de todo esto que, salvo mejor comentario de ustedes, creo que es una lógica muy clara. Bueno. Fíjense lo que nos dice. Bueno, no la quiero leer toda, quien quiera leerla adelante, pero me quiero centrar en lo que marqué en amarillo. Dice, dado que el uso de estos elementos en el emblema de dos o más partidos políticos no conduce por sí a un incumplimiento del objeto para el que están previstos, que es caracterizar y diferenciar a los partidos políticos.
sino que solo se puede dar en el caso en que su combinación produzca unidades o productos similares o semejantes que puedan confundir a quien los aprecie u observe e impedirles que puedan distinguir con facilidad el partido político al que pertenece uno y otro. En atención a esto, legalmente no podría considerarse que existe el derecho de un uso exclusivo de los elementos de los emblemas registrados por los partidos políticos. A ver, ahora lo voy a tratar de explicar a partir de un caso. De nueva cuenta vuelvo a dejar de presentar. A ver. Esta jurisprudencia nos dice que los partidos políticos no tienen como que un derecho de exclusividad a los logos o elementos aislados de un emblema, lo cual creo que pues, puede tener lógica. O sea, imagínense que un partido dijera, nadie puede usar el magenta 431C, nadie puede usar el solferino 124K del Pantone, por decir algo. Bueno, pues no hay un derecho a eso. Pero lo que sí, pero también nos dice la jurisprudencia que la finalidad de los emblemas de los partidos es distinguirlos unos de otros, para efecto de que él o la votante, al momento de sufragar, pues no tenga dudas acerca de cuál es la opción política de su preferencia. Es un poco como sucede con los logos de las marcas, ¿no? Para que no te confundas entre Ford y Chrysler, por poner un ejemplo. Ahí les va el ejemplo. Ahí les va el caso que les quiero plantear. Imaginen un partido político que usa el color naranja y que su emblema es un águila. De hecho, recordarán que hubo un partido político que tenía un águila y que su emblema era color naranja, ¿se acuerdan? Lo que era Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano. Bueno. Ahora, imaginen que otro partido quiere utilizar en su emblema un águila y el color naranja. ¿Cómo ven? ¿Habría problemas? ¿No habría problemas? ¿Le prevenimos a este nuevo partido para que cambie su emblema y sus colores? ¿Lo dejamos pasar? ¿Qué hacemos? ¿Cómo ven? Así abstractamente planteado. Ya sé que en esta clase estoy haciendo muchas preguntas, pero pues que hay que hacer la práctica, así como puro rollo teórico. Y dice Sartori y que pues qué aburrido. Además, lo que les va a tocar es lo práctico, ¿no? Blanca Estela, adelante, Blanca. Se supone que sí, bueno, no se supone, ya hay un registro, hay un registro de un partido con ese color, con ese emblema, pues no podría dársele la oportunidad a otro partido que registre ese mismo emblema o logotipo, ¿no? O sea, tendría que ser diferente, porque se supone que ya se registra también, hay un registro ante el INPI, como marca registrada, ¿pueden hacerlo también? Pues no, de poder hacerlo habría que preguntar al INPI, posiblemente sí, pero digamos que para el trámite del registro de un partido político no te lo tienen que exhibir a ti. Pero pues bueno, ya no creo que pueda dársele el mismo derecho al otro partido, ¿no? Entonces, Blanca, tú dirías no, porque se presta a la confusión. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Perfecto, muy bien. ¿Quién más que quiera opinar? ¿Quién más? Compañera Paulina Lanís, ¿tú cómo ves? ¿Qué opinas? Paulina, ¿andas por aquí? Marta Patricia Villar, ¿tú cómo lo ves, Marta? Tampoco. A ver, Diana Cuevas, compañera Diana, ¿tú cómo lo ves? ¿Le damos o no le damos el registro? No podemos decir que calla otorga, ¿verdad? A ver, alguien que opine en un sentido distinto que Blanca. Yo creo que... Carla, adelante, Carla Ivonne. Bueno,
Creo que mi compañera Diana activó su micrófono. No sé si quiera participar. Nada más quiero comentar que yo creo que no hay que otorgarle el registro, a salvo aclaración del profesor y de mis demás compañeros. Yo pienso que no hay que otorgar el registro. Perfecto, muchas gracias, Diana. Entonces, ¿tú coincides con Blanca? No hay que otorgarlo. Muy bien. Ajá. Carla, ¿tu opinión? Carla, te escuchamos, adelante. Gracias, doctor. La verdad, yo coincido con mis compañeras que para evitar la confusión, como usted bien dice, este logotipo que utilizan los partidos es para su identificación, y si existe un partido que tiene un color muy similar o una imagen muy parecida, puede prestarse a la confusión del electorado. Por otro lado, si me permite, haciendo un contrasentido de mi propio punto de vista, en caso, poniéndole usted como lo dice, en caso de que sí se pudiera, yo verificaría que no fuera el mismo color de Pantón, y en su caso tal vez que el águila tuviera pues otra posición, o en su caso, no sé, otro diseño distinto. En ese sentido, creo que sí pudiera ser. Perfecto, muchas gracias. Naomi, adelante, te escuchamos. Yo no sé en qué momento me perdí en dado caso, pero creo que antes de darle el registro o negárselo por esta razón, primero lo prevengo para decirle, ¿sabes qué? Mira, me trajeron primero esta, el tuyo se parece mucho a esta, entonces cámbiamelo. Si ahí sí sigue sin cambiármelo, creo yo que ya entonces aplicaría lo de si el otro partido, si sigue o no sigue, pero primero yo lo prevengo. Antes de Desde negar. luego, tienes toda la razón, Naomi, ¿eh? O sea, claro, antes de dar la negativa, hay que prevenir. Sí, desde luego. A lo mejor, digamos, estamos en el supuesto de que previenes y te dicen, no, yo quiero mantenerlo porque tal cosa, ¿no? Pero sí, desde luego, procedimentalmente, hay que dar vista. Sí, desde luego. Consejería LIPG, adelante, por favor. Hola. Bueno, mi nombre es Michelle, solo que estoy con el correo de la consejería. Bueno, sí estoy en el entendido que habría que prevenirse porque justamente la tesis que nos puso dice que pues no son exclusivos, pero también hay que verificar que, por ejemplo, también incluso el águila no sea la misma, ¿no? No esté de manera muy similar, porque digo, puede haber muchísimas proyecciones de un águila o de cualquier símbolo. Entonces yo creo que más bien sería en conjunto los elementos que tanta identidad aportan en similitud. Muchas gracias, Michelle. Entonces, parece que tenemos dos posturas, ¿no? Aquí en el seno del consejo tenemos dos posturas. Una que nos dice, no, pues hay que decirles que no. Vamos a suponer que ya se les ahogó la prevención, ¿no? Y que sostienen su postura. Entonces, una que nos dice que hay que negarlo, y otra que nos dice, bueno, tenemos que analizar qué tanto realmente se puede presentar la confusión. Tenemos estas dos posturas. Bueno, ahora vamos a ver el caso que dio origen a esa jurisprudencia. Uno de los casos que dio origen a esa jurisprudencia, que era un caso así de color naranja, de colores naranjas y de águilas. Voy a presentar aquí. A ver, vamos a ver que ya se vea. Ahí está. Este fue el caso. Si nosotros vemos la imagen, vemos que efectivamente en ambos hay águilas. Vemos que en el caso del lado izquierdo, pues sí se usa un naranja que casi es un rojo, ¿no? Si vemos el lado derecho, bueno, si vemos el lado izquierdo, vemos un águila que es una representación muy, digamos, trata de ser muy exacta, ¿no? De cómo es un águila. Si vemos el lado derecho, vemos que también hay un águila, pero es una representación esquemática. O sea, ya no es una representación casi fotográfica, sino es una representación esquemática. Vemos que también se usa un naranja, pero es otro naranja, es un naranja casi amarillo, ¿no? Y en este caso concreto, ¿qué decían los tribunales? Pues que el primer partido, el partido de la izquierda, que
que de aquí en la lámina está hacia la izquierda, que era un partido político nacional y que tenía ya el registro con anterioridad, no tiene el derecho a decir, nadie más tenga águilas, nadie más use naranja. Lo que tiene derecho es a decir que si hay otro, no se confunda con el mío. Y lo que dice aquí los tribunales es, no se presta la confusión. No se presta la confusión. Entonces, por eso, este entendimiento de que los partidos políticos tienen derecho a su logo y deben utilizarlo, su emblema, pues, más técnicamente hablando, pero que no hay un derecho a los elementos individuales del mismo. Sigamos con los requisitos documentales, ya que vimos lo del nombre y lo del emblema. Ahora vamos a hablar de los procedimientos de afiliación. A ver, estos siempre hay que verlos con mucho cuidado en los procedimientos de registro de partidos, porque estamos hablando de un derecho político electoral, el derecho de asociación en materia político electoral. Entonces, debemos de cuidar que este derecho político electoral no sea lesionado, pero a la vez debemos de entender que hay ¿cómo decirlo? Una especie de derecho de admisión de un partido político. O sea, un partido político tiene un interés justo en que la gente que milite en el mismo, por ejemplo, comulgue con su declaración de principios. Imagínese una persona que llegue a un partido político y diga, pues yo quiero ser militante de este partido. Mire, estas son nuestras declaraciones de principios. No creo en nada de esto. Para mí todo esto está mal, pero quiero ser integrante de este partido. No, pues parece casi una incongruencia, ¿no? Entonces, hay estos dos elementos. Por un lado, el derecho de asociación política, es un derecho fundamental, y por el otro lado también el interés de los partidos políticos de que quienes militen en los mismos, pues, o que militen en el partido, pues, comulgue con sus documentos básicos. Aquí puse un ejemplo de un partido político local, Partido Baja California. Para ser militante del Partido Baja California se requiere, bueno, pues el primero es muy obvio, ¿no? Ser ciudadano mexicano con residencia en el Estado. Tener un modo honesto de vivir, contar con credencial de votar con fotografía vigente para estar en el listado nominal, suscribir el formato de afiliación, o sea, te van a dar un formato de afiliación, y asistir a los cursos de capacitación impartidos por el partido. A ver, históricamente han existido partidos que para afiliarte lo único que necesitabas era llegar a sus oficinas y llevar una fotografía. Ya. Hay otros partidos que han establecido procedimientos más exhaustivos. Este es un ejemplo. A ver, o sea, ¿quiere usted militar? Bueno, venga, tiene que tomar estos cursos, porque en estos cursos usted va a conocer nuestra declaración de principios, nuestros estatutos y nuestro programa de acción. De manera que usted, señora, señor, que viene aquí con nosotros, verifique que comulga o no con eso que estamos planteando. Para que después no haya el problema de que nada le guste, nada le parezca, no se encuentre a gusto del partido y pues, todo lo que esto deriva, ¿no? Entonces, por eso puede un partido político establecer un procedimiento de afiliación. Ahora, desde luego, también una decisión que se dé dentro de este procedimiento de afiliación que se considere injusta o inadecuada, pues se puede impugnar. Pero el partido dentro de sus estatutos, porque acuérdense que ahorita ya estamos hablando específicamente de estatutos, debe establecer su procedimiento de afiliación. Los partidos políticos, por ley, particularmente por la Ley General de Partidos Políticos, tienen que contar con una serie de órganos internos que a fuerzas tienen que tener. Estoy pensando en un comité nacional, llamémosle comité ejecutivo, llamémosle buró, como le quieran llamar. Un comité nacional, una dirigencia nacional, dirigencias estatales y demás. Por ejemplo, tienen que tener una comisión interna encargada de procesos de selección de candidaturas, alguna comisión de justicia interna, y le pueden poner distintos nombres, ¿no? Hay quien le pone comisión de justicia, hay quien le pone comisión de honestidad y algo más. Bueno, pues, pero el chiste es que tienes que tener el órgano, ¿no? Por ejemplo, tienen que tener una persona encargada de la tesorería, de las cuentas, un área encargada del acceso a la información, tienen que tenerlo. Esto de cajón tiene que venir en los estatutos. Pero la realidad es que también pueden tener otros órganos. O sea, un partido político puede decir, bueno, pues tengo esta estructura básica que me pide la ley, pero pues yo quiero tener otros órganos porque me parece que son adecuados y necesarios. Entonces, por ejemplo,
la organización que pretendía constituirse, que se constituyó como el Partido Encuentro Solidario, establecía este órgano, una Contraloría. Oiga, pero es que otros partidos no lo tienen. No, pues no. Es que entonces, si la ley no se lo exige, ¿por qué lo tiene? Porque la ley te exige como partido un catálogo mínimo de órganos, pero no te dice que son los únicos, no te dice que son los exclusivos. Por lo tanto, puedes tener otros. ¿Sí me van siguiendo? Ahora, el chiste es que si los tienes, tienes que regularlos, para que se sepa qué competencias, qué facultades, cómo se llega a ser titular del mismo. Entonces aquí, por ejemplo, la Contraloría. ¿Cuál es la función de la Contraloría? La correcta aplicación, vigilar la correcta aplicación de las cantidades correspondientes a ingresos y egresos. O sea, supervisar la tesorería. Bueno, entonces, además de los órganos previstos en ley, previeron una Contraloría. A lo largo del tiempo, aquí hay que recordar algo, porque si no, puede ser que esto no sea muy claro. Los mecanismos de registro de los partidos políticos en México han cambiado a lo largo del tiempo. La primera vez que se habla como tal de partidos políticos es en la época del maderismo, en 1911, cuando se empieza a hablar de partidos políticos como tal. Antes, sabemos, por ejemplo, eran los clubes, ¿no? El club reeleccionista, el club antirreeleccionista. O históricamente esta noción del partido liberal, el partido conservador, eran nociones que no se referían a una estructura como tal. O sea, Juárez nunca fue presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Liberal. Don Lucas Alamán jamás fue secretario general del Partido Conservador. No existían como tal, o sea, son construcciones ideológicas, ¿no? Pero los partidos, tal y como ustedes ya lo han estudiado en este diplomado, se empieza a hablar de ellos hasta 1911. Y en un principio, la regulación de los partidos era muy laxa. Se les veía un poco como si fueran asociaciones civiles. Algunos de los partidos fundados en los años 30, por ejemplo, sus estatutos originales, uno los ve, y son los estatutos de una asociación civil. Hasta el tema de la duración, ¿no? Durará 99 años. Ya ve que siempre lo ponen en las asociaciones civiles, ¿no? Máxima duración, o sociedades civiles, 99 años. Bueno, pues porque era un poco la figura que existía. Y también cada entidad lo regulaba de manera distinta. Por ejemplo, se dice que en 1929 había más de 1000 partidos políticos en México. Dice Luis Javier Garrido. Más de 1000 partidos. Y uno dice, oiga, pues como que 1000, está exagerando, es como las 1001 noches, ¿no? No, a ver, es que sí era cierto. Porque había partidos políticos nacionales, partidos políticos locales, y algunas legislaciones locales permitían partidos políticos municipales. Municipales. En Querétaro, por ejemplo, con 10 personas, hacías un partido político municipal. Municipal. O sea, ¿aquí cuántos somos? O sea, aquí ya armábamos uno, ¿no? Aquí ya armábamos uno. Entonces, por eso tiene razón Luis Javier Garrido. Había literalmente miles de partidos. Digo, si tienen un día la inquietud, pregúntense allá en sus entidades si llegó a haber una legislación similar. O sea, si llegó a haber partidos políticos municipales. Por eso había más de 1000. Esto empieza a cambiar sobre todo a partir de 1946, cuando se crea pues lo que después fue la Comisión Federal Electoral, que entonces era la Comisión Federal de Vigilancia Electoral. Bueno, y entonces el registro, el otorgamiento o la pérdida de registro, sobre todo a nivel nacional, se concentra en la Secretaría de Gobernación. Y el otorgamiento y la pérdida del registro era esencialmente un acto totalmente político. Por ejemplo, los números de militantes que se pedían eran unos números altísimos, que prácticamente no se podían cumplir. ¿Por qué se pedían números tan altos? Pues porque era muy fácil, entonces, cuando un partido resultaba incómodo, decir no cumples con el número de militantes, pues vas para afuera, ¿no? Esto empieza a cambiar a partir de la reforma político-constitucional del 77-78, la reforma Reyes-Heroles, precedida por aquel importantísimo discurso de Chilpancingo, que es, digamos, el saque inicial de la reforma política. Y se empiezan a establecer requisitos ya, ¿cómo decirlo?, más jurídicos que pudieran permitir un registro o una negativa del registro ya ya no meramente con apreciaciones políticas, es lo que quiero decir.
Recordarán que eso es muy importante, porque es a partir de esta reforma política que se le abre la puerta en México a los partidos de izquierda, que no habían, que incluso estaban proscritos. El Partido Comunista, que existía desde 1919, pues estaba prohibido y no se le permitía competir en elecciones. Ya con el nacimiento del IFE, posterior INE, y en su caso los COFIPES y ahora la LEGIPE y la Ley General de Partidos Políticos, se fueron estableciendo requisitos, estos requisitos estamos viendo, de manera tal que el acto de otorgar el registro, negarlo o la pérdida del registro sean actos jurídicamente controlables. Que ya no sea el capricho político el que te diga, sí te doy el registro, y ahora ya me enojé contigo y te lo quito. Se los voy a poner con un ejemplo. ¿Recuerdan ustedes que existió un partido político que se llamaba el PARM, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana? Ahí existió el PARM, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, creado en los años 50. Y el fundador de este partido, el primer presidente de este partido decía, ahí pueden buscar sus declaraciones, don Jacinto B. Treviño, un general revolucionario, decía, tuvimos el honor de que nuestro registro nos lo entregara el señor presidente de la República, don Adolfo Ruiz Cortines. ¿Se imaginan hoy eso? ¿Se imaginan que hoy dijéramos que los partidos políticos, el registro, se los da o se los quita el presidente de la República? Con el nombre que fuera el presidente, o sea, no me importa qué nombre. ¿Se imaginan eso hoy? O sea, cualquiera de nosotros nos pararíamos de pestañas, ¿no? ¿Cómo es posible? O sea, pues es un acto político, le va a dar... Y el otro hasta agradeciéndole al presidente, seguramente su cuate. Sí, era su cuate, porque cuando don Jacinto fue secretario del gabinete de don Venustiano Carranza, don Adolfo fue su secretario particular. Entonces uno podría decir, pues le está haciendo ahí un favor a su cuate, ¿no? No. Esto no debe ser de favores ni de disfavores, ni de amores ni de odios. Esto debe ser del cumplimiento estricto de requisitos previstos por la ley. Pero la realidad es que esos requisitos, particularmente los de los estatutos, porque son los que más problemas han dado, se prestan para interpretaciones, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, tengo que establecer el procedimiento de elección de dirigencia. Pues luego los partidos se ponen creativos. Tengo que poner, cómo se va a ejercer mi dirigencia. Bueno, ¿y qué tal si pongo que en la práctica, pues puede ser un cargo vitalicio, ¿no? Porque, pues, puede haber reelección indefinida del presidente o la presidenta del Comité Directivo Nacional, ¿no? Tengo que tener órganos colegiados. Ahí pongo los órganos colegiados, pero en los estatutos prácticamente la decisión final la tiene el presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Bueno, entonces, el tribunal, particularmente el tribunal, ha tenido que ir resolviendo a lo largo del tiempo una serie de casos complejos que se ha presentado por intentos de registros de partidos políticos con estatutos que poco tendrían que ver de democráticos. Eso provocó la emisión, o sea, todo este choro que me acabo de echar, es por la jurisprudencia que vamos a ver ahora, que es muy importante y vamos a ir viendo casi que caso por caso que dio lugar a la misma. Por favor, quien quiera hacernos el favor de leer esta lámina, quien quiera. Adelante. Estatuto de los partidos políticos, elementos mínimos para considerarlos democráticos. La asamblea u órgano equivalente que deberá conformarse con todos los afiliados o de un gran número de delegados o representantes, debiéndose establecer las formalidades para convocarla, la periodicidad con la que se reunirá ordinariamente, así como el quórum. 2. La protección de los derechos fundamentales de los afiliados, como el voto activo y pasivo en condiciones de igualdad, el derecho a la información, libertad de expresión, libre acceso y salida de los afiliados del partido. 3. El establecimiento de procedimientos disciplinarios con las garantías procesales mínimas. 4. La existencia de procedimientos de elección donde se garanticen la igualdad en el derecho a elegir y ser electos o electas, mediante voto directo o indirecto, secreto o abierto. 5. Adopción de la regla de mayoría como criterio básico para la toma de decisiones dentro del partido. Y 6. Mecanismos de control de poder, como por ejemplo, revocación del mandato, causas de incompatibilidad entre cargos dentro del partido o públicos y establecimiento de periodos cortos de mandato. Muchas gracias por la amable lectura. Quiero que pensemos en algo.
si el tribunal... A ver, es que ustedes me podrían decir, oiga, doctor, son obviedades. Nos están poniendo una jurisprudencia que dice obviedades. Y yo les diré algo. Acuérdense cómo se construye la jurisprudencia. Se construye a partir de casos, ¿no? Eso quiere decir que hubo asuntos donde el tribunal tuvo que decir esto. Entonces, perdón, pero no son tan obvias, no son verdades tan obvias. O sea, hubo un caso donde, por ejemplo, el primero, hubo algún partido que, pues no, sus estatutos no venían las reglas relativas a la convocatoria de los órganos colegiados. Y ustedes dirán, ay, ¿a poco, doctor? A ver, les voy a preguntar algo. ¿Les tocó estar en alguna secundaria o preparatoria, donde venían se hacían o universidad, donde se hacían las elecciones de sociedades de estudiantes, ¿no? Pero pues todo ya estaba pactado. Entonces, sacaban la convocatoria, la pegaban en el baño de los hombres, por dentro, cerraban con llave y daban media hora para inscribirse. La clásica trampa, ¿no? Para que nada más se inscriban los cuates, ¿no? Bueno, a ver, un partido no puede hacer eso. A ver, no, señor don partido, usted en sus estatutos me tiene que decir cómo se van a reunir sus órganos colegiados, cuándo se van a reunir. Ay, perdón. Y los requisitos de sus convocatorias. Por ejemplo, la temporalidad. Esto es muy importante para ustedes en un órgano electoral por lo siguiente. A ver, entre otras cosas. ¿A quién de ustedes le ha tocado realizar el trámite de la aprobación de una coalición de partidos? Una coalición electoral. ¿A alguien le ha tocado por ahí esto, una coalición? Bueno, cuando nos comenta la compañera Naomi y Carla, entonces me podrán corregir si estoy diciendo una mentira, pero cuando tú estás revisando el convenio de coalición, casi siempre te vas a encontrar con que hay cosas que no se cumplieron bien y no tienes que dar vista al partido. Yo lo he visto, mi limitada experiencia, digo limitada porque solo soy una persona. Yo nunca he visto un convenio de coalición que se apruebe tal y como viene. Siempre hay que hacer prevenciones. Cuando haces la prevención, en caso de coaliciones, tú te tienes que fijar en quién debe cumplir la prevención. No me refiero solamente a qué partido, sino qué órgano dentro del partido tiene que cumplir la prevención. Por ejemplo, tiene que ser el Consejo el Comité Ejecutivo Nacional que tiene que volver a reunirse para la aprobación, por ejemplo, del convenio o de un punto del convenio. Y tú te tienes que fijar ahí en los estatutos los requisitos y los plazos de la convocatoria. ¿Por qué? Porque cada partido político establece, en base a esta jurisprudencia, la forma en la que va a convocar a sus órganos y los plazos de la convocatoria y de reunión. Entonces, imagínate que un partido político te dice, para que sesione el Comité Ejecutivo Nacional, se requiere una convocatoria con al menos 5 días de anticipación. Porque te puede decir eso el estatuto, ¿eh? O sea, cada partido ahí lo puede regular. Es más, cada partido lo tiene que regular. Lo acabamos de ver en la jurisprudencia. Y tú les das 3 días para cumplir con la prevención. O les das 48 horas. Alguien de ustedes me diría, pues esa es bronca del partido, doctor. ¿Yo por qué me preocupo? No. Porque hay criterio del Tribunal Electoral que si tú haces una prevención, debes dar un plazo que permita el cumplimiento de la prevención. O sea, tú no puedes prevenir nomás para demostrar, o sea, como para lavarte las manos. No, pues no previne. Pues es que no podían cumplir. Ah, pues eso es bronca suya. No. Tú tienes que dar una prevención que se pueda cumplir. Entonces, tú tienes que voltear a ver los estatutos. Si el comité ejecutivo se tiene que convocar con al menos 5 días de anticipación, tú no puedes darle 3 días. Porque entonces el partido te va a decir, es que no puedo cumplir. Y cuando tú te mantengas en tus 5 y pues es bronca tuya y no mía, y llega el asunto al tribunal, el tribunal te va a decir, oye, ¿no checaste esta jurisprudencia? Y estos casos que te dicen que tú debes dar un plazo útil, o sea, un plazo que permite el cumplimiento de la prevención. Insisto, hablo del caso de la coalición porque ahí es donde se ve mucho esta utilidad. Pero puede ser en muchos otros casos, ¿no? Pero simplemente por ilustrar lo referente al caso de la coalición. Entonces, bueno, lo que sucede es que el partido político, los partidos políticos, o las agrupaciones, mejor diríamos, de ciudadanas y ciudadanos que pretenden constituirse como partido político, tienen que establecer en sus estatutos los plazos, las formas, los requisitos de la convocatoria. Porque también eso va a permitir que quienes forman parte de ese órgano colegiado
tengan la noticia oportuna y completa de que se va a sesionar y de cuáles son los temas o los puntos que se van a abordar. O sea, no puede ser que, pues, ¿cómo vamos a convocar? Pues ahí les avisamos. Oye, ¿cómo supo que había sesión? Pues supuse, no, pues me llegó un correo de fulanito, oye, ya estamos en sesión y no has llegado y así me enteré. ¿Y qué temas son los que vamos a ver? Pues, ay, los que diga el presidente. No, a ver, esto tiene que ser formal. Me regreso a la jurisprudencia porque vamos a ir desgranándola y les voy a ir platicando caso por caso. La protección de los derechos fundamentales de sus afiliados, como el voto activo y pasivo, en condiciones de igualdad respecto de sus procedimientos, por ejemplo, internos, selección de candidaturas. A ver, pensemos en un ejemplo. Un partido político que establece que en sus procesos internos de selección de candidaturas o de elección de dirigencias, solo podrán participar sus militantes, hombres y mujeres, que estén al corriente del pago de sus cuotas. Bueno, digamos que ahí hay una circunstancia de equidad. Ahora, supongamos que la regla fuera, solo podrán participar, o que la regla dijera, no podrán votar en estos procesos internos de selección, ni ser candidatas las militantes que no están al corriente de sus cuotas. Pero no dice lo mismo de los militantes. O sea, un militante sí puede votar sin estar al corriente, pero la militante no. Es un problema de no hay condiciones equitativas para participar en la vida interna del partido político. Y el partido no puede decir, es que es mi autonomía, es que es mi facultad reglamentaria. No, señor. No. A ver, la participación de sus militantes en la toma de decisiones debe de ser de manera equitativa. Pero es que, ¿por qué me lo impones? Te lo impongo porque un mandato constitucional es que los partidos políticos en un Estado democrático sean democráticos. Por eso les digo, parece una verdad de perogrullo, pero no. O sea, si la sala superior lo tuvo que decir, es porque alguien se lo quiso saltar. Es porque se presentó un caso. Porque si no, no lo hubiera dicho. Insisto, recordemos que estamos viendo una jurisprudencia. O sea, algo que se fue construyendo, un criterio que se fue construyendo a golpe de sentencias, de casos concretos y particulares. No estamos viendo una posición doctrinaria de fulano de tal que un domingo en la mañana se le ocurrió. No, estamos viendo algo que se construyó caso por caso. El establecimiento de procedimientos disciplinarios con garantías procesales mínimas. A ver, yo lo decía, el derecho de afiliación política se manifiesta en la pertenencia a un partido político. También en una asociación política, pero estamos hablando de partidos políticos. Entonces estamos hablando de un derecho fundamental. Pero también decía yo, el partido político puede tener buenas razones, por ejemplo, para expulsarte. Pero el partido no te puede expulsar de manera caprichosa. El partido no te puede sancionar de manera caprichosa. El partido te puede instruir un procedimiento interno que pueda desembocar en una sanción, una suspensión de derechos partidistas, una expulsión del partido, pero esto debe ser cumpliendo las reglas del debido proceso. Alguien me levanta la mano y me dice, es que los partidos son particulares. No, acuérdate que según el 41 constitucional, los partidos son entidades de interés público y los partidos en su relación con los particulares, muy concretamente con sus militantes, debe de comportarse como autoridad. Entonces, te quieren iniciar un proceso, te quieren sancionar, te quieren prohibir participar en un proceso interno, te quieren expulsar, órale que te instruyan un procedimiento interno, donde debe haber un órgano independiente, dentro del partido, ¿no? Independiente y autónomo de la dirigencia, nacional o estatal, según sea el caso, que sea el que conozca el asunto. Nada de que el presidente del comité ejecutivo, la presidenta del comité ejecutivo es la que te sancione. No, a ver, no, esto no funciona así. Segundo, tienes derecho a saber quién te acusa, de qué se te acusa, qué pruebas se ofrecen en tu contra. Tienes derecho a presentar tu defensa, plantear excepciones y defensas, plantear pruebas y alegar. Nada de que estás ahí en tu casa y te llega el oficio y ya lo expulsamos. ¿Por qué? Pues por mis pistolas. No, a ver, no. Estamos hablando de partidos democráticos que deben respetar los derechos de las personas. Obviamente, respecto de eso, o sea, respecto de esa resolución que tome el partido político, tienes la posibilidad de impugnarlo, por ejemplo, en un JDC.
Pero bueno, no este no es el diplomado en Derecho Procesal Electoral. Entonces simplemente lo enunciaré hasta allí. La existencia de procedimientos de elección donde se garanticen la igualdad en el derecho a elegir y ser electos mediante el voto directo o indirecto, secreto o abierto. A ver. Y yo creo que lo voy a dejar hasta aquí para pasar a las preguntas. Aquí viene una anécdota que me gusta mucho. A ver. Cada partido... Perdón, pero por un momento se me pasmó el internet. A ver, cada partido político puede decidir el método de elección, por ejemplo, de sus dirigencias. Siguiendo pues, estos elementos que estamos viendo, democracia y demás, pues, cada partido lo puede decidir. Y esto puede implicar el voto abierto o el voto o sea, público o el voto secreto. Cada partido puede decidir estos modelos. Bueno. Pero hay ciertos procedimientos que no se valen. Por ejemplo, el procedimiento de aclamación. Este fue un procedimiento que existió en la Iglesia Católica y creo que quien lo quitó fue Juan Pablo. Un procedimiento muy medieval, muy de la época medieval. Ustedes saben que cuando se elige un papa de la Iglesia Católica, lo que hacen es que los cardenales pues, se reúnen en un sínodo. Están ahí reunidos en un solo lugar y no los dejan salir hasta que ya eligen quién, ¿no? La famosa fumata bianca y todo esto. Bueno. En la Edad Media hubo cónclaves, porque no eran sínodos, pero eran cónclaves, para las elecciones de papas que duraban literalmente años. Y luego iban y venían y se salían y demás, porque estaban metidos ahí los reyes y los emperadores. Bueno, entonces, en alguna ocasión, dijeron que se iba a permitir la elección por aclamación. ¿En qué consistía la elección por aclamación? Consistía en que el Espíritu Santo bajaba, se infundía en el espíritu de uno de los cardenales, que en ese momento se paraba y decía, debe ser papa el cardenal Sutano. Y el Espíritu Santo se difuminaba en los demás cardenales y todos a una voz decían, sí, sí, que sea él el papa. Esa era la elección papal por aclamación. Y hubo papas que se eligieron así. Bueno, pues así es. Pero hubo un partido político que lo quiso hacer. Entonces, lo puso en estatutos y en una asamblea que creo que fue aquí en el Auditorio Nacional, pues, se reunieron. Entonces pregunta pues casi maestro de ceremonias, ¿quieren que el presidente del partido sea fulano de tal? Y las voces, ¡eh! Ah, entonces ya es. Y se impugna esa decisión. Entonces, cuando se impugna, el partido dice, es que en mis métodos de selección de dirigencia está el método de aclamación. ¿Y en qué consiste? Pues en preguntar ahí a los presentes. Y entonces el tribunal dice, a ver, ok, ¿cuántos votos recibió el que ganó? No, pues es que oímos, cuando pregunté si querían que fuera él, todos dijeron sí. Ok, entonces no hubo conteo de votos, o sea, no sé, manitas levantadas o en urna. No, pues fue como con los concursos que sea Chabelo, ¿no? El lado que más aplauda. Entonces, fueron los que dijeron que sí. Entonces fue por aclamación. No, perdón, no. Ese no es un método democrático. Ese no es un método democrático de elección de dirigencia. No, a ver, aquí tiene que haber una votación. Tenemos que saber cuántas militantes o cuántos militantes sufragaron por fulano o por perengano. Entonces no se vale esto de métodos de aclamación. Y pueden buscar ahí la historia y verificar que no me lo estoy inventando, que fue una situación que efectivamente así aconteció. Bien, yo quisiera dejarlo hasta aquí. Tenemos un buen tiempo para preguntas, comentarios y demás, porque creo que puede haber varias, y continuar el día de mañana. Entonces, les pediría que, vamos a ver aquí en el chat si hay algo. Ok. Les pediría que vayamos levantando la manita virtual, quienes quieran intervenir, por favor. ¿Dudas, comentarios, reflexiones, críticas? Zaira, muy bien. 2 más para que tengamos 3. 3 manitas. Tenemos 1, 2 más, 2 más. Soy como los que venden cobijas de tigre, ¿no? Y échale otra, y una más. Ya tenemos 2, ya tenemos a Zaira y a Naomi. Muy bien, una más y abrimos. Una más. Y échale otra y otra más. Listo, ya tenemos también.
Muy bien. Las 3 primeras. Bien. Vámonos en orden. Zaira, adelante, activa tu micrófono, por favor. Gracias. Bueno, pues a mí me gustaría sobre todo las 3 que levantamos la mano, estamos aquí en pleno registro de partidos locales. Más que dudas, me gustaría aprovechar este tiempo para pedirle ciertos tips o ciertas anécdotas que pudieran apoyarnos en este proceso para, no sé, las próximas asambleas y todo el proceso que está por comenzar. Gracias, Zaira. Bueno, pues he tratado un poquito de ir platicando algunas que me ha tocado ver o que me ha tocado conocer. Mañana voy a platicar otras que tienen que ver ya específicamente con el procedimiento, pero podría hacer algunas consideraciones de tipo general. La primera es que, ahora, por favor, tómalas como mero compartir experiencias. O sea, no lo tomes así como, no, es que yo estoy diciendo, no me estoy poniendo esa postura. Simplemente estoy platicando lo que a mí me ha tocado ver que funciona, puede funcionarles o puede no funcionarles. O sea, perfectamente pueden decir, no, ahí esas cosas no sirven. 1, hay que brindar capacitación a las asociaciones y agrupaciones que pretenden constituirse como partido político, para que conozcan los procedimientos, los requisitos, los tiempos que hay que cumplir. Posiblemente su OPLE haya aprobado, por ejemplo, algunos lineamientos o algún reglamento para desahogar el procedimiento. Hay que darles capacitación. Idealmente, la capacitación hay que darla, ¿cómo decirte? Hay que garantizar que todas estas agrupaciones reciban la misma información. Por ejemplo, haces una sesión de capacitación, pero no por organización, sino para todas. A ver, el jueves de 9 a 11 va a haber capacitación de tal cosa. Invitas a todas. Tú me vas a decir, ¿y por qué los voy a juntar? Porque si tú los juntas, nadie te puede decir, no, a mí me dijo otra cosa. No, a él le dijo distinto. No, ni más. Ustedes vinieron a la misma capacitación y recibieron la misma información. O sea, nada de que, es que en corto, no, en corto nada. Se les dijo exactamente lo mismo. Y, por ejemplo, la información se las puede subir. Porque es un apartado en la página del instituto, donde el video de la capacitación acerca de procedimiento de registro, por decirte algo, ¿no? O procedimiento de diseño de estatutos, por inventar algo, ¿no? Se las subes para que puedan volver a ver la sesión. Pero también es que también a ti te protege. No, es que ustedes nos dijeron, ¿no? A ver, vamos a ver el video. No, don, mira, aquí le dijimos exactamente lo contrario. Entonces, es esa parte. Entonces, una capacitación muy bien pensada, muy bien hecha, y que garantice que todas las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que pretenden constituirse como partido político están recibiendo la misma información. Es importante mantener también una comunicación, sobre todo respecto de la realización de asambleas. Híjole, eso a veces es bien complicado. Porque tú sabes que te tienen que, me estoy metiendo un poquito en lo que vamos a ver mañana, pero lo enuncio en este momento. Te tienen que entregar un calendario, ¿no? Pero pues el calendario en papel se ve bien bonito, pero en la realidad, hay veces que... Entonces, necesitas tener tu funcionariado perfectamente capacitado. A ver, que el funcionariado que va a ir a dar fe de la realización de las asambleas sepa perfectamente a qué va. A ver, tú no puedes tomar, o bueno, a lo mejor sí lo puedes hacer, pero a ver cómo te va. Tú no puedes, por ejemplo, contratar a un abogado que el día de ayer andaba embargando, y andaba divorciando gente, y andaba cobrando pagares, y mandarlo mañana a desahogar una asamblea de un partido político. Dices, ahí léete la ley, ahí en la ley está bien sencillo. No, tú tienes que capacitarlo, porque necesitas saber qué va a hacer y sobre todo, qué no puede hacer. Es importantísimo. Porque si no, corres el riesgo de que incluso a la propia, pones en riesgo la asamblea realizada por la organización. O sea, a lo mejor la organización la hace bien, pero la persona que fue del órgano electoral, pues, insisto, como ayer estaba embargando y hoy está dando fe, pues lo hace mal. Entonces necesitas tener a la gente capacitada. Yo te diría que también vale la pena que tener a la mano, por ejemplo, no sé, algunos de los criterios que hemos estado viendo aquí en la sesión, ¿no? Pero pues echarse un clavado ahí en el use electoral y tener muy claros los criterios de sala superior
tanto para el procedimiento como para la evaluación de los documentos básicos. O sea, que lo tengas muy claro. Porque si tú vas a hacer una prevención o si tú vas a negar el registro, tienes que tenerlo perfectamente amarrado. Perfectamente amarrado. A ver, no se cumplió con tal disposición, el fundamento es tal y tal y tal, y la jurisprudencia tal, o la tesis tal, o el caso tal. O sea, lo tienes que tener sumamente amarrado. No solo porque te van a impugnar, todos quienes andamos en el doctorado sabemos que todos nos lo pueden impugnar, eso no nos puede espantar, sino por una cuestión de lealtad constitucional. Insisto, estamos hablando de derechos fundamentales, de un derecho de afiliación en materia política. Entonces, si este derecho no se va a poder actualizar, tenemos que sustentarlo muy sólidamente. Yo diría que estas son algunas de los comentarios que podría compartir de mi experiencia en los procedimientos de constitución de partidos políticos. Voy a hacer algunos otros ya muy específicos mañana. Porque también alguien de ustedes podría decir, sí, pues para usted es muy fácil, pues está ahí dando clase y fue consejero, pues para los de arriba es muy fácil. No, a mí me tocó participar en el proceso de captura, antes de ser consejero, de captura de las fichas de partidos políticos. Me tocó capturar, a mí en lo individual, 3,000 fichas. La clásica, ¿no? Que tienes tu jornada laboral y después hay que quedarse porque está el procedimiento de constitución de partidos políticos y hay que capturar. Ahí andamos. Y veo uno muchas cosas. Pero eso lo voy a platicar mañana que hablemos de las asambleas. Bien, pues esas serían, digamos, estas consideraciones generales que me pedías. Espero que les sea de utilidad. Muy bien. Naomi, adelante. Bueno, yo también, aparte de lo de asambleas, claro, pero me voy a esperar ya mañana. Respecto a lo que vimos el día de hoy, mencionó lo de la asociación civil. Nosotros también, por ejemplo, ya ahorita estamos en la etapa como de, bueno, ya requerimos a las organizaciones y ahorita ya nos están como cumpliendo. Sin embargo, en lo de las actas de asociaciones civiles, no sé qué tanto, hasta dónde podemos llegar a requerirles. Porque, por ejemplo, usted mencionaba, tienen lo de los 99 años. O sea, no sé si es correcto nosotros decirle, no, tus 99 años a mí no me funcionan, porque para las organizaciones nosotros no tenemos como un modelo único para que ellos tengan en su acta. Como por ejemplo en las candidaturas independientes, nosotros sí les damos un modelo único en donde te digo, ¿sabes qué? Yo necesito tus obligaciones, necesito liquidarte, necesito hacer esto. Entonces, en las organizaciones estamos checando que mínimo, por ejemplo, en su objeto tenga la constitución de partido, que sea un partido local, su duración hasta que el Consejo General determine, pero como tal no lo traen. Entonces, sí se los estamos requiriendo, pero no sé si, por ejemplo, sí tengamos como el hecho de decirle, ay, ¿sabes qué, notario? Pues así no va, o sea, házmelo así. O, por ejemplo, también, aparte de lo de la duración, vi que otros tenían, bueno, tenemos ciudadanos que no se hicieron como no se hicieron organizaciones, u organizaciones antiguas que se hicieron en el 2014, o sea, no tienen mi objeto social, que es ahorita crear el partido político local. Eso es, creo que es más importante para ahorita, para nosotros ahorita en el momento en el que estamos y lo que estuvimos requiriendo. Bueno, en primer lugar, no es necesario que se constituyan como asociación civil, no es requisito. Pueden hacerlo. Por ejemplo, lo veremos el día de mañana respecto de las de la ciudadanía que intentó constituirse como partido político para las elecciones de 2021. Algunos se constituyeron como asociaciones civiles, otros no. Entonces, pueden hacerlo, pero pueden no hacerlo. O sea, tú no puedes decirles, como paso previo, constitúyete como asociación civil. No es necesario. Pueden ser simplemente organizaciones de ciudadanos que te nombran un representante, te cierran un domicilio y te van cumpliendo con todos los requisitos de las asambleas y demás. Y yo lo que me centraría ahí más bien sería en las que están constituidas como asociaciones civiles, que insisto, no puedes requerir que todas lo sean, pero en las que están constituidas como asociaciones civiles, en el objeto societario. A ver, ¿cuál es el objeto? ¿El objeto es la constitución de un partido político? Bueno,
Y entonces ya no es tan relevante la duración de la asociación, porque ya constituido el partido político, se cumplió el objetivo societario. A mí lo que me preocuparía sería encontrarme, por ejemplo, alguna agrupación de ciudadanos constituida, por ejemplo, como sociedad civil, o que ponga que su objetivo es la comercialización de productos. Alguien de ustedes me va a decir, ay, doctora, ¿a poco no? Y yo les diré, ¿han visto las escrituras que luego tiran los notarios públicos? O sea, porque lo que dices es cierto, como no hay un machote, lo que hacen es que toman machotes y los adecúan, pero luego no se fijan. Miren, les voy a platicar algo, y créanme, insisto que esto es absolutamente serio. En aquel proceso de constitución de partidos políticos locales que me tocó en 2013, anterior a la regulación actual que estamos platicando, un notario, la escritura yo la vi, a mí nadie me lo inventa, yo lo vi, porque los notarios podían estar presentes en las asambleas en esos procedimientos anteriores, insisto, a 2014. Ahora ya no, ahora es un funcionario electoral, pero antes lo hacían los notarios, al menos en lo local. Un notario dio fe que una asamblea duró 5 minutos, desde que inició el registro hasta que concluyó. Obviamente eso es imposible. Eso es imposible. Pero ahí estaba la escritura pública. ¿Y qué no las escrituras, qué no tienen fe pública? ¿Qué no hay que creerles del todo? Sí, pero no se puede hacer constar lo imposible, ¿no? Entonces, sí hay que tener cuidado, sí hay que leer sobre todo el objetivo societario, sería lo que en particular creo que debería preocuparnos. Muchas gracias, Naomi. Adelante, adelante. Perdón, pero de los documentos básicos, por ejemplo, bueno, nosotros como un requisito sí tenemos el hacer la asociación, o bueno, traer un acta. Y de los documentos básicos, ¿hasta cuándo se podrían como revisar o cuándo se mete mano y si se les requiere a los partidos políticos o en su caso, cuándo podrían cumplir con ellos? Porque ahorita para que ellos hagan las asambleas como tal no se los revisamos. O sea, de hecho ni los tienen que traer. Ya hasta la asamblea es cuando ya los dan a conocer, cuando ya los votan y todo eso. Pero hay unos que sí no los están mandando. O sea, ¿sabes qué? Aquí están. Y tú luego los empiezas a ver y dices, bueno, te hace falta esto, pero todavía como no sé en qué momento se les empieza a requerir sobre esos documentos. Naomi, te respondería, perdón, con una pregunta para que me quede a mí un poquito más claro. Este requisito de la constitución de la asociación civil, ¿ustedes de dónde lo desprendían? Perdón, voy a conectar la computadora, permítanme un segundo. Listo. Esa es, perdón, para continuar, esa sería mi pregunta, Naomi. Por ejemplo, nosotros lo tenemos en los lineamientos y en sí nos basamos como que ya estuvieran, como que se fuera una organización que se hiciera asociación, que me trajeran un acta constitutiva. Yo diría nada más que valía la pena darle una checadita, muy respetuosamente. Y lo segundo, a ver, tienes toda la razón. Eso que te están entregando ahorita no son los estatutos. Es un proyecto de los estatutos, pero no son los estatutos. Porque tú no sabes, incluso la propia organización que está constituyéndose como partido político no sabe si los van a cambiar, porque ni siquiera sabe si los van a aprobar. Entonces, bueno, pues te lo están entregando, así que gracias por entregarme el proyecto, pero no puedo considerarlo como estatutos, porque no lo son. O sea, no han sido aprobados, entonces, pues es un mero proyecto. Entonces ahí comulgo con tu criterio, nada más son un mero proyecto. ¿Y qué efecto tienen? Pues los integro al expediente, nada más, como cualquier documento que tú me presentes, pero el análisis que voy a realizar va a ser sobre el documento final que tú me entregues. Ahora, como una forma de ir adelantando el trabajo, puede ser que ustedes ya los empiecen a analizar, como para ir adelantando, pero al momento de que ya al momento de que el partido ya te entregue toda la documentación final aprobada, entre ellos los estatutos, tú los que tienes que revisar es la versión final, ¿no? O sea, ahorita te entregaron la versión 1.0, habrá que ver si la 1.0 es exactamente la misma al final. Entonces, pues puedes irla adelantando, pero con la conciencia de saber que tienes que revisar los últimos. Ese sería mi comentario, Naomi. No sé si hubiera algo más. Muchas gracias. Adelante, Yunuel.
Buen día. Fíjese que eso que nos está comentando, híjole, creo que viene a alterarnos un poco cómo lo estamos llevando, nuestro proceso. Realmente se incluyó lo de las asociaciones civiles por la experiencia que tuvimos con candidaturas independientes. Se quiso, creo que, manejar a la par, porque como nosotros no tenemos la experiencia de un partido político local, o sea, creo que desde los 40, la década de los 40, no ha habido un partido local en Michoacán. Entonces, aquí en detalle, no sabríamos cómo manejarlo si fuera únicamente como una organización, sin esa asociación. Creo que tenemos ahí un tema muy importante para compartirle a los consejeros. Ahora bien, pues sí, nuestra inexperiencia nos está sacando a flote muchas dudas y muchas cuestiones. Y es bueno, o sea, esa clase nos va a ayudar bastante a todas. A mí me queda la duda con la documentación que comentaba mi compañera. ¿Qué tanto puede intrometerse, digamos de esa forma, el instituto con lo que maneja cada uno en su documentación? Es decir, si no está armonizado su estatuto con su plan de acción, con su programa de acción X o Y, ¿qué tanto puede intrometerse en eso el instituto? O sea, nosotros tenemos la obligación de decirles, aquí te está fallando esto, lo otro y aquello. ¿Realmente? Medio se puede responder esa pregunta con lo que nos comentó hace rato, que tenemos que revisar el YUD, los criterios, X o Y. Pero ya en una prevención y ya en dado caso por el tiempo en el que estamos ya avanzando, cuando nos presenten ellos su documentación, que finalmente va a ser hasta el siguiente año, cuando se va a presentar, me queda esa duda. ¿Se puede negar el registro si no está armonizado su documentación? Muchas gracias, Yunuen. ¿Sería todo? Miles de dudas, pero por el momento todo. Las vamos resolviendo. A ver, quiero ser muy puntual en algo, ¿eh? No vayan a llegar con sus consejerías diciendo, esto está mal, ya dijo el doctor Vado. No. Simplemente, yo no estoy diciendo que esté mal, ¿eh? Yo nada más digo que hay que revisarlo. Es lo único que digo. Nada más darle una checadita, ¿no? Y bueno, ya sobre eso tomar las decisiones que se tengan que tomar. Sí, un poquito lo que pasa es que en Michoacán no tenemos, nuestra legislación derogó prácticamente todo lo de partidos políticos locales. Pero es que tiene lógica, porque para eso está la Ley General de Partidos. Ajá. La legislatura local, las legislaturas locales no tienen competencia respecto a partidos políticos locales. Eso desapareció en 2014. Entonces, lo que se aplica es la Ley General de Partidos Políticos, que regula el procedimiento tanto para lo local como para lo federal. Por eso hizo bien la legislatura, me parece, en derogar. Lo que podemos hacer en los OPLES, en los institutos, es emitir lineamientos para regular el procedimiento a seguir. Por ejemplo, tú tienes que informar, la ley te dice, tienes que presentar el calendario. El OPLES, los lineamientos te va a decir a quién se lo debes presentar, a la Secretaría Ejecutiva, a la Dirección de Organización, a la Presidencia del OPLE, pues cada OPLE ahí decide, ¿no? Pero no es que le estés poniendo un nuevo requisito porque no lo puedes hacer, o no es, simplemente estás regulando cómo vas a ejercitar ese paso, ¿no? O por ejemplo, esos lineamientos te van a decir quién va a ser el personal encargado de asistir a las asambleas. A lo mejor te va a decir el personal de la oficialía electoral, o el personal de la dirección jurídica, o el personal de la dirección de organización. Eso es lo que puedes tú ir aterrizando. Entonces, tú tienes que guiarte por la Ley General de Partidos Políticos, que es la que te va a establecer los requisitos. Yo lo que diría es que, en principio, la facultad reglamentaria no puede imponer más requisitos que los que señala la ley. Entonces, tú te tienes que preguntar, cuando diseñas unos lineamientos, si estás poniendo más requisitos. Porque si estás poniendo más requisitos, es muy probable que tenga algún problema tu reglamento o tu lineamiento. Entiendo, desde luego, la complejidad a la que ustedes apuntan. Lo entiendo porque, insisto, me ha tocado vivirlo. Pero bueno, pues tenemos que operar con lo que la legislación nos dice y no podemos salirnos de la misma. Yo sugeriría, además de lo que podemos aquí ir respondiendo, ¿no? Yo sugeriría que se metieran un clavado en el procedimiento de constitución de partidos políticos, el que se desahogó el año pasado y antepasado, que concluyó con los partidos políticos nuevos que contendieron en 2021. Que nos metiéramos ahí un clavado con las sentencias, las resoluciones. Varias de aquí las vamos a estar comentando, que dieron lugar a ese procedimiento. De hecho, toda esta clase
está diseñada en base a eso, o sea, al último procedimiento, porque pues, si la diseño en base al procedimiento de partidos políticos 2014, pues no, ya cambió. Entonces, sí sugeriría que ahí nos echáramos un clavado, por ejemplo, a revisar los lineamientos que aprobó el INE y las sentencias que esos lineamientos dieron lugar. Y ahí seguramente vamos a poder ir respondiendo varias cosas. Digo, con independencia de lo que yo vaya respondiendo, ¿eh? Pero sí quiero ser muy, muy puntual en eso, ¿no? No quiero, no vayan a salir de aquí diciendo, ya, el doctor Bau dijo que los consejeros estaban mal. No, yo respeto absolutamente, institucional y personalmente, la autonomía de cada órgano y el buen trabajo que realiza. Muy bien, pues estamos sobre el tiempo, pero no sé si alguien más. Bueno, de no ser así, les agradezco mucho su puntual presencia y nos veríamos el día de mañana para continuar con esta sesión. Muchas gracias. Ahí sigan anotando sus preguntas. Se vale que mañana me pregunten de algo que vimos hoy. No hay ningún problema. Nos vemos mañana.